cosmología aborda tópicos como, por ejemplo, la evolución del universo, ¿no? Por esa razón, justamente, se habla de un universo en expansión, en algún tipo, en algún momento del texto, perdón. Entonces, justamente el hecho de hablar, un segundo, por favor, acerca de la extensión del universo, ¿cierto? Es que se puede demarcar la cosmología y la filosofía, ¿cierto? Justamente estas eran dos, una disciplina científica, otra disciplina reflexiva, que se solían confundir. Entonces, a propósito de ello, ¿cuál sería la clave correcta en la pregunta número 4? ¿Cierto? ¿Cuál sería la clave? ¿Quién me lo dice, por favor? Bien, a ver, vamos, vamos, jóvenes. Despierten, despierten. ¿Cuál sería la clave, por favor, en la pregunta número 4? Y vamos cerrando este texto. Bien, Rodrigo Sebastián. Ve aquí que la clave es la B. Y la clave es la B, me dice. Todavía se sigue debatiendo ello a la luz de nuevas teorías científicas. No. A ver, maestro. Yo te pregunto algo, querido Rodrigo, para más o menos situarnos en esta clave que acabas de proponer. ¿Actualmente se sigue discutiendo la diferencia entre cosmología y filosofía? La respuesta es no. Sabemos que la cosmología es una ciencia. La filosofía no es una ciencia. Es una disciplina reflexiva, objetiva en efecto, pero no es una ciencia, ¿cierto? Y no tendría por qué serlo. Entonces, existe ahora una delimitación clara entre cosmología y filosofía. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Ok? Sin embargo, eh, aun cuando la cosmología es una disciplina con pleno derecho, y si es una disciplina científica, maneja todo un marco de procedimientos, eso no quiere decir que no pueda, ¿no es cierto?, echar mano, por ejemplo, de la epistemología, ¿no? Se puede. Pero ojo, siempre dentro de los lineamientos del caso. El hecho de que, por ejemplo, pueda realizar reflexiones epistemológicas sobre mi propia disciplina científica no significa que no distinga una de otra. Ojo con eso. En consecuencia, la clave correcta es la A. Ello no implica el hecho de que ya se haya definido, oye, cosmología es esto, filosofía es aquello, ¿no es cierto? No significa que la cosmología no pueda pues echar mano de la filosofía. ¿Sí? Si se descubriera que el observador mantiene una conexión con el universo, ¿qué pasaría? Si existiera pues esta figura del observador de manera vinculante con, o vinculada con el universo, ¿sí? ¿Cuál sería la clave? Si hay alguna relación, observador-universo. Si hay una relación observador-universo, quiere decir que el observador no puede jamás, jamás estar fuera del universo. Si hay una conexión, esta conexión tiene que ocurrir dentro de. En tal sentido, ¿no es cierto? No, no, no puede, a ver, si, escúcheme bien, ¿ah? Si fuera la A, si se corrobora o si se descubriera que el observador mantiene una relación con el universo, la clave no puede ser la A, porque si existiera fuera del universo, entonces el observador no tendría ninguna conexión con el universo, estaría fuera de él.
Pero aquí la pregunta es otra. Está diciendo claramente si el observador mantiene una conexión con el universo. Entonces, se corroboraría que existe dentro, más bien, que hay una relación. Si no tiene si no tiene el observador una relación con el universo, entonces podríamos decir que existe algo así como fuera del universo, y eso no es posible. La clave correcta es la C, entonces. ¿Ok? Claro, la C es la clave, efectivamente, Ailín, efectivamente, Daniel de Jesús. ¿Ok? Bien, jóvenes. Dicho esto, y antes de pasar a este texto 2, ¿ok? Texto dialéctico, vamos, ¿sí? Con el texto en inglés, ¿cierto? ¿Cómo no? Aquí estamos. Passage 1, ¿cierto? One of the ways to learn about an enemy's plans, right? Inform spy is from spies, ¿ok? A ver, vamos por partes. Dice aquí, one of the ways, una de las formas, una de las maneras, to learn, de aprender. La palabra learn es aprender, ¿no es cierto? About, sobre, an enemy's plans, los planes del enemigo, is from spies, ¿no es cierto? Es mediante los espías. ¿Ok? Entonces aquí el verbo principal es el verb to be. Verb is. Right? Ahí está. ¿Sí? Es el verbo principal aquí de nuestro enunciado. ¿Ok? Vamos a colocar de color turquesa mejor. Ahí está. ¿Cierto? Ahí está. Is. Entonces repito, one of the ways. La palabra ways puede ser camino, puede ser sendero, puede ser también forma, manera, ¿no es cierto? Una de las formas, esa es la manera en la cual podríamos traducir esto. One of the ways, una de las maneras, una de las formas. To learn, de aprender. La palabra learn había dicho es aprender. About, sobre. An enemy's plans, ¿no es cierto? Planes del enemigo. ¿Cuál es? Is from spies, es a través de los espías. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú quieres, ¿no es cierto? O si imaginemos un país, quieres saber qué está tramando, ¿no es cierto? El país enemigo, ¿ok? Es posible que pueda utilizar espías. ¿Estamos de acuerdo? Y sobre eso posiblemente trate pues la lectura. ¿Ok? Tal vez, digo yo. Entonces, vamos con, ahí está. One of the ways to learn about an enemy's plans is from spies. But, but, ¿qué cosa es? Pero, there are, siempre que tengas tú esa secuencia, there are, eso es traducible al castellano como hay, ¿no es cierto? Existe, ¿no es cierto? Many dangers, many dangers. ¿Y qué cosa es many dangers? Muchos peligros. In relying, en confiar on spies, en los espías. ¿Qué cosa es rely? La palabra rely es confiar, o por lo menos uno de los sentidos de rely, ¿no es cierto?, es confiar. Porque en rigor, rely también puede ser depender, ¿ok? Y ahí tienes una serie de estructuras. Rely on, por ejemplo. ¿Qué cosa es rely on? Contar con algo, con alguien. Puede ser rely upon, ¿no? Y rely upon es confiar en algo o en alguien, ¿sí? Así de concreto. Entonces hay por ahí algunas estructuras más que podrían ser interesantes a propósito pues de rely, ¿ok? Entonces, rely, depender, confiar. Y aquí en el marco de la lectura es confiar, ¿sí?
Pregunto, ¿hasta aquí está todo claro, jóvenes? Vamos de menos a más. ¿Hasta aquí está todo claro? ¿Está clara esta primera parte del texto? ¿Alguna pregunta sobre alguna palabra en inglés? Ya, quiero que me vayan siguiendo con la lectura. Si por ahí hay algo que no está claro para ti, dímelo simplemente, ¿ok? Sin problemas, dímelo. Ahí está. Entonces, de nuevo, but, pero, ese but es pero, ¿no es cierto? But, pero, there are, ya te he dicho, este there are es hay, existen, ¿ok? Pero existen many dangers, muchos peligros, muchos dangers, peligros, in relying, en confiar, on spies, en los espías, ¿ok? Así de concreto. Seguimos, seguimos. Dice aquí, esto vamos a señalarlo, me parece que hasta aquí todo está claro. Seguimos. Dice aquí, as the British double cross system. ¿Qué cosa es eso, profesor? Vamos a plantearlo así. Como the British, ¿no es cierto? Como el británico, double cross, doble cruz, system, sistema, ¿no es cierto? ¿Qué es eso, profesor? En realidad es un nombre propio. El nombre propio es double cross, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es double cross? Doble cruz, ¿no? Existe un sistema británico llamado doble cruz, a eso se refiere, ¿no? Entonces, as the British double cross system, como el sistema británico doble cruz, showed, mostró, ¿okay? Spies, o sea, los espías, can be, pueden ser, o sea, ¿estamos de acuerdo? Turned. Ojo con esta palabra que es la palabra de sentido contextual. Pueden ser convertidos, pueden ser cambiados. Esa la, to turn, la palabra to turn, ¿no es cierto? Que es el verbo turn, que aparece ahí. ¿Qué cosa es to turn? Es cambiar. En realidad tiene en el inglés, la palabra turn puede ser un sustantivo, giro, cambio, curva, oportunidad, y puede ser también un verbo. En este caso, pues es un verbo. Puede ser girar, pasar, volver, dirigir, ponerse, doblar, virar, torcerse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tenemos el to turn, pueden volverse, pueden cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito, como el sistema británico doble cruz mostró, los espías pueden ser, ¿sí? Pueden cambiar, pueden ser cambiados. Esa sería la traducción literal, ¿no es cierto? Por supuesto, es una mala traducción. Pueden volverse, pueden cambiarse, ¿no es cierto? Sending, que viene de to send, que es enviar. False information, información falsa. ¿Estamos de acuerdo? Supplied, y la palabra supplied, ¿no es cierto?, es suministrada. Información falsa, supplied, suministrada by the enemy, por el enemigo. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que el espía puede volverse en tu contra, pues. ¿Estamos de acuerdo? No es que el espía, pues, sea, ¿no es cierto?, una persona completamente fiel, ¿no es cierto? Así de concreto. Por ejemplo, One Major Spy Network, ¿ok? ¿Qué cosa es network? La palabra network, ya lo hemos visto, es red, ¿no es cierto? Entonces aquí dice lo siguiente, por ejemplo, One Major, una importante, Spy Network, red de espías o red de espionaje.
in the Netherlands, en los Países Bajos, sent, envió, the British, a los británicos, a great deal, una gran cantidad, of information, de información, that was, in fact, que fue, de hecho, created, creada, by the Gestapo, por la Gestapo, the German Secret Police, la policía secreta alemana. Profesor, no he entendido esa parte, de nuevo. For example, por ejemplo, one major, un importante, spy network, red de espías, in the Netherlands, en los Países Bajos. Netherlands es Países Bajos. Sent, envió, the British, ¿no es cierto? A los británicos, a great deal, una gran cantidad of information, de información. That, que, was, fue, in fact, de hecho, created, creada. Esa sería la traducción literal. La traducción no literal sería que de hecho fue creada by the Gestapo, por la Gestapo, the German Secret Police, la policía secreta alemana. ¿Okay? Así de concreto. Eso quiere decir que pueden ser también transmisores de bulos, ¿no? Ojo con esto. Luego dice aquí, vean ustedes que acá aparece nuevamente ese there are. Ya les he dicho que ese there are, ¿no es cierto? Es existe, hay. ¿Ok? There are two ways to use spies in determining the accuracy of information. Profesor, ¿qué significa accuracy? ¿Qué es esta palabra que aparece por aquí? ¿No es cierto? La palabra accuracy es exactitud, ¿ok? Exactitud. Entonces vamos por acá. There are, existen, two ways. Ya te he dicho qué cosa es ways. Dos formas, dos maneras to use, de usar spies, espías, in determining, ¿no es cierto? Para determinar the accuracy, la exactitud of information, de la información. Right? ¿Está? Vamos a ver en qué consisten estas de aquí. Dice lo siguiente. One way, una forma, is to employ, es emplear, spies, espías, who do have access, que tienen acceso, to important military, a importante militar, or political, o política, leaders in the enemy. Líderes, ¿no es cierto? Líderes militares o políticos in the enemy country, en el país enemigo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, vamos al inicio de esto. One way, una forma, es, to employ, emplear, spies, espías, who, quienes, do have, tienen, acceso, to important, a importante, military or political leaders, tienen acceso a líderes militares o políticos, in the enemy country, en el país enemigo. O sea, ellos tal vez sean amigos, es cierto, algún contacto en particular, así de concreto. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, jóvenes, ¿está todo claro? Bueno, entonces una manera, ¿no es cierto?, de utilizar a los espías, ¿sí?, es emplear aquellos que por ahí tienen contactos pues con militares, políticos del país enemigo, ¿no es cierto? Entonces dice luego, lo voy a decir así, ¿sí? This is the image of the secret agents.
es cierto? Esta es la imagen de los agentes secretos. Some people, ¿no es cierto? De los que la gente have learned, ha aprendido about from spy novels and movies. Han aprendido a partir de las novelas y películas de espías. ¿Ok? Aquí está. This is the image. Esta es la imagen of the secret agents, de los agentes secretos, whom people, de los que las personas have learned, han aprendido, ¿cierto? About, sobre, about from spy, o a partir de spy novels and movies, ¿no es cierto? Novelas y películas sobre espías. A second way, una segunda forma, is to employ, consiste pues en emplear a large number of spies, un gran número de espías, each sending back small bits of information, ¿cierto? Entonces, el segundo caso tiene que ver con utilizar una gran cantidad de espías, each sending, cada uno de los cuales envía back small, ¿no es cierto? Back small bits of information, pequeños fragmentos de información. ¿Okay? When all the pieces, cuando todas las piezas are put together, están puestas juntas, esa sería la traducción literal, ¿no? Cuando todas las piezas están juntas o se juntan, and analyzed, y se analizan, and accurate pictures unfolds, se desarrolla una imagen precisa, ¿ok? Así de concreto. ¿Qué cosa es? Unfold es desplegar, ¿ok? La palabra unfold es desplegar, pero puede tener también otros sentidos. Entre los sentidos de la palabra unfold tenemos desplegar, desarrollarse, revelarse, ¿no es cierto? Así de concreto. Puede ser desdoblar, transcurrir, abrirse también. Tiene múltiples sentidos esta palabra unfold, y aquí aparece la palabra bajo la forma unfolds, o sea, en tercera persona. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la última idea. When, cuando, all the pieces, cuando todas las piezas are put together, están puestas juntas, and analyzed, o sea, están puestas y analizadas juntas, an accurate picture unfolds, ¿cierto? Entonces se obtiene una imagen, ¿cierto?, más precisa. Accurate es eso, precisa. Hasta aquí estamos de acuerdo, jóvenes cachimbos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor, sobre el texto? Bueno, tiene que ver sobre los espías. Esa sería la traducción o el tema central, el macro concepto, ¿no es cierto? Los espías, cómo es que se utiliza espías, de qué manera, cómo es que nos sirven los espías, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Así que, bueno, ahí lo tenemos. Hasta aquí todo está claro, jóvenes. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo está claro? World War II, la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Bigelow, el año 2000. ¿Alguna pregunta, por favor? Ahorita vamos ya con las... Vamos entonces con las preguntas en rigor. Bien, jóvenes, quería preguntarles si se ha comprendido todo. ¿Están demasiado quedos? ¿Están demasiado quedos? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna consulta? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Bueno, nadie contesta, así que bueno, supongo yo que se quedaron dormidos. A ver, vamos. Por ahí, Rodrigo Sebastián, ¿no es cierto? Me indica que la clave, ¿no es cierto? Es la D.
la número 1. A ver, dice aquí, what is the topic? ¿Cuál es el tema del texto, de la lectura? The false information, la información falsa, sent, enviada by the German Gestapo, por la Gestapo alemana. The lack of information, la falta de información, obtained through spies, obtenida a través de los espías. Esa es en realidad una alternativa bastante rara esa, ¿no es cierto? La falta de información obtenida. ¿Cómo vas a obtener falta de información, digo yo? Bueno. Luego dice, the veracity of information, ¿no es cierto? La veracidad de la información obtained through spies, obtenida a través de los espías, ¿no es cierto? Spies and their sources of information in the world. ¿Eh? Los espías y sus recursos, ¿no es cierto? Sus fuentes de información en el mundo. Finalmente, alternativa E, ways to use the false spies information obtained. Formas de utilizar la información falsa obtenida del espionaje. Por aquí, ¿no es cierto? Mis estimados cachimbos consideran que en la número 1 la clave es la D, ¿no es cierto? O sea, los espías y sus fuentes de información en el mundo. No, esa no es la clave, ¿ok? Vamos a detenernos aquí, vean, para que se pueda comprender. Dice acá, una de las formas de aprender acerca de los planes del enemigo es a través de los espías. Ahí está la primera idea del texto. Pero, there are many dangers in relying on spies. Dice, pero existen muchos peligros, ¿no es cierto?, de confiar en espías. Los espías pueden transformarse, pueden cambiarse de bando y pueden enviarte información falsa. Ojo con eso. Proporcionada, por supuesto, por el enemigo. Entonces, ya, pues ni hablar. Acá estamos frente, ¿no es cierto?, a un pequeño gran problema, ¿no? ¿Ok? No puede ser la clave en absoluto la alternativa D. ¿Sí? No puede ser la D. Acá nos están hablando acerca de del carácter venal de los espías, ¿no? Y cómo el hecho de que podamos nosotros contar con una red de espías no garantiza que la información que llegue a tus manos, a las manos de los países que contratan espías, sea pues información fidedigna. Ojo con eso. En tanto que tal, jóvenes, la clave correcta es la C. The veracity of information obtained through spies. La veracidad de la información obtenida a través de los espías. ¿Ok? Está. Alternativa C. The word turned connotes. ¿Qué connota la palabra turned? Change it. Manipulate it. Discover it. Kill it. Award it. A ver, vamos a ir una por una develando, ¿no es cierto?, los sinónimos de esta palabra. Turn it, que es convertido, ¿no?, que se vuelve. ¿Qué connota? Change it, que es cambio o cambiado. Manipulate it, manipulado. Discover it, descubierto. Kill it, asesinado. Award it, ¿no es cierto?, otorgado. ¿Sí? ¿Cuál sería la clave ahí? Por ahí me dicen la alternativa A. Pero turn it no connota, sino más bien denota change it. Turn it es eso, es cambio. Y lo que connota es lo que se podría derivar de turn it. Por esa razón, la clave change it no puede ser clave correcta, porque nos están pidiendo, repito, lo que connota, y lo que connota siempre es un sentido secundario, es un sentido derivado. Así que no puede ser change it. Change it es el sentido literal de turn it. ¿Okay? Entonces no puede ser la clave la A. La clave correcta, en efecto, es la B. Si tú generas, ¿no es cierto?, que estos espías, de pronto tú los has contratado, confías en ellos, empiezan a brindar información falsa, es porque han sido, pues, manipulados. ¿Ok? Y por esa razón se cambian de bando. Letter B.
¿Ok? Letter B, manipulate. ¿Ok? ¿Hasta aquí me estoy dejando entender, jóvenes? ¿Hasta aquí me estoy dejando entender? ¿Está claro todo? Vamos con la pregunta 3. Preguntas 3 y 4, ¿ok? Vamos con las preguntas 3 y 4. Rápidamente. Dice lo siguiente acá. It is incompatible to affirm that the spy information. Es incompatible afirmar que la información de los espías is always false or inaccurate. Es siempre falsa o inexacta, imprecisa. Has to be carefully analyzed. ¿Cierto? Tiene que ser cuidadosamente analizada. ¿Ah? Letter C, can be changed by enemies. Puede ser cambiada por los enemigos. Can be used in different ways. Puede ser utilizada de diferentes maneras. Allows, permite, to know, saber, the adverse plans, los planes adversos. Entonces, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la clave? En la pregunta número 3. ¿Cuál sería la clave? Me parece que la alternativa es bastante clara, jóvenes, ¿ah? Bastante clara. A ver, vamos. Vamos, jóvenes, están demasiado quedos. Están demasiado quedos. Ojo con esto. Vamos, maestros sanmarquinos, ¿qué pasó? Y esta quietud me preocupa. Bien, a ver. Sareli me dice, o no, Sareli creo que no es. A ver, Gabriel Edith, Rodrigo Sebastián, ¿no es cierto? Daniel de Jesús, Sareli Milagros. Ah, sí, la clave es la A, pues maestro. ¿Siempre es falsa? No. ¿Siempre es falsa e inexacta? No, pero puede pasar que de hecho que te brinden información falsa e inexacta. ¿Por qué? Porque de pronto el otro país ya lo compró, ¿no? Ya lo compró este espía, ¿ya? Entonces, el espía, pues, eh, trabaja bien con el mejor postor. Listo. Pero no es que siempre ocurra eso, ¿no? No es que siempre ocurra eso. De pronto el espía que tú tienes a la mano, pues es una persona más bien bastante alineada contigo, ¿no? Entonces la clave correcta es eso es incompatible. No siempre la información es falsa, ¿ok? No siempre la información es inexacta. Puedes correr el riesgo, sí, pero no siempre es falsa. 4. It is possible to infer. Es posible inferir that people, que las personas que reciben the spy information, la información del espía, have to be, ¿no es cierto? Tienen que ser. O sea, es posible deducir entonces que las personas que reciben la información del espía tienen que ser evil, malvadas, militares, políticos, suspicious, sospechosos, ¿no es cierto? Um, confident, confiados. Hay muchos peligros, dice ahí. Recuerden esa parte del texto, ¿no? But there are many dangers in relying to spies, ¿no es cierto? Hay por ahí muchos peligros. Aquí en el texto lo señalan con mucha claridad, ¿no? ¿Ah? Dice aquí, but, aquí arriba vean, but there are many dangers, ¿no es cierto? Ahí está. But there are many dangers, pero existen muchos peligros in relying on spies, en confiar, ¿no es cierto?, en los espías, así de concreto. Corres un riesgo, por supuesto. Entonces, en el caso de la número 4, podríamos deducir que las personas que reciben la información de los espías tienen que ser, eh, por ahí me están diciendo, ¿no es cierto?, la alternativa de confiadas, no, no. Más bien, lo que podríamos decir al respecto, ¿no es cierto?, es que la persona que recibe información, que es finalmente la que manda la información, envía información, ¿no es cierto?, puede ser, por supuesto, digna de sospecha. Entonces, la clave correcta es suspicious, sospechosa.
¿Ok? Finalmente, finalmente. If in the Second World War, Germany, ¿cierto? If in the Second World War, Germany. Si en la Segunda Guerra Mundial Alemania had strictly believed, estrictamente hubiera creído in all the information, en toda la información sent by its spies, enviada por sus espías, ¿qué hubiera ocurrido? Si Alemania, la Alemania nazi, ¿no es cierto?, hubiera confiado en toda la información enviada por sus espías. Hola. Vamos entonces con la primera alternativa. Vamos con la primera alternativa. ¿Cómo estás? It would have been wrong. Eso Un lo paso. segundito. Un segundito. Voy a ver un trapito, recoger algo por hacer. Y ya. Muy bien. Ahorita vamos a continuar. Vamos a continuar. Tranquilos. Es como si ya puse agua y ya la apagué. A ver. No logro determinar quién tiene, ¿no es cierto?, el micro prendido. Sí, preguntando dónde había sido. Y le respondí lo que tú me dijiste. Tú fuiste a comprar algo que compraste mal. Algo así. Bueno, no me acordé que fuiste a comprar, así que... Ah, sí. Luigi André Vidarte, ¿estás ahí, maestro? El señor Hay un tutor está por Luigi. ahí. Luigi André Vidarte, ¿estás ahí? Tenemos un Luigi Tendría. A ver, voy a llamarlo, pues, porque hay un micro prendido, estimado tutor, no sé dónde estará, no sé dónde se ha metido, pero quisiera que me ayude porque quiero silenciar el micro y no puedo. Vayan viendo, por favor, la pregunta número 5. ¿Ok? Aló. ¿Qué tal, estimado? Estoy llamándote hace rato, estoy en el aula acá 74 de turno tarde. Bien, vamos a continuar, jóvenes. Ya se nos está acabando el tiempo.
Y les había dicho que íbamos a ver clave por clave, ¿no? La primera, it would have been wrong, ¿no? Habría sido equivocado, ¿no? Esa sería la traducción literal. Entonces, si la Alemania nazi hubiera creído estrictamente en toda la información que le enviaban sus espías, alternativa A, se habría equivocado en muchas de sus acciones. It would have been wrong in many of its actions. Alternativa B, it would have won, habría ganado the war, la guerra, in 1 or 2 years, en 1 o 2 años. Alternativa C, Hitler would not have committed suicide. Hitler no habría cometido suicidio en Berlín. France would have been able. Francia habría sido capaz to defeat Germany, de defender a Alemania. And finally, letter E, the war would have lasted much longer in Europe. La guerra hubiera durado mucho más en Europa. ¿Cuál sería la clave correcta, maestros cachimbos? ¿Cuál es la clave? A ver, por aquí ya creo que alguno de ustedes, ¿no es cierto? Eh, ha planteado, bueno, creo uno nada más ha planteado la clave increíble. A ver, Rodrigo Sebastián dice ¿todos están de acuerdo con eso? Bien, por ahí Gabriela Edith también dice ¿no es cierto? Daniel de Jesús dice la A. Bien, entonces la clave correcta es la A. ¿Sí? Ahí estamos. Estamos. Ah, se acabó. Bien, jóvenes, ahora ustedes tendrán que resolver un texto. Y ese texto lo van a resolver solos en 10 minutos. ¿Ok? Tenemos hasta las 5:30. ¿Estamos de acuerdo? De manera que les voy a dar a ustedes unos 10 minutos para que puedan resolver el texto de aquí. Yo les voy a dejar las claves de los otros dos textos que quedan pendientes, ¿no es cierto? Así que empezamos con eso. La bicameralidad. ¿Es plausible? ¿No es plausible? ¿Qué es lo que se plantea aquí? ¿Qué es lo que no se plantea? Eso lo tendrás que discutir. Luego vamos a cruzar las alternativas. ¿Estamos de acuerdo? Les doy exactamente 8 minutos para que puedan culminar con este texto. Cruzamos luego claves y se acabó la sesión de hoy. Mientras tanto, voy dejando las claves, ¿no es cierto?, de los otros dos textos pendientes. Texto 3 de la sección B, texto 2 de la sección C. Así de concreto.
Muy bien, jóvenes. Entonces, último texto ya. Rápidamente les paso a dar las claves del texto dialéctico. La número 1, la clave escasa, ¿no es cierto? La bicameralidad como solución real a la actual crisis parlamentaria. Nos piden la connotación de fragilidad y lo que connota fragilidad es inconsistencia, es decir, una falta de fundamento. En la pregunta número 3, la clave es avión, ¿no es cierto? Porque es una pregunta de inferencia. En consecuencia, a partir de lo expuesto en A, podríamos nosotros señalar que se propone pues un razonamiento falaz, ¿no? Un razonamiento falso, ¿estamos de acuerdo? Al asumir que la bicameralidad es superior a la unicameralidad, ¿estamos de acuerdo? Dado que se ha empleado más veces en el pasado, esa es una falacia ad antiquitatem, ¿no es cierto? Así de concreto. En la pregunta número 4, la clave es la B, ¿no es cierto? No puede asegurar en sí mismo la conducta proba de los congresistas. Probo es honesto, ¿no es cierto? Así que la clave correcta es B. Finalmente, la número 5, la clave correcta es dedo. La defensa del cambio imprescindible del sistema parlamentario sería, pues, inaceptable, inadmisible, ¿ok? Bien, entonces, esas serían las alternativas, jóvenes, en el caso del texto número 2. Aquí en el chat he colocado, ¿no es cierto?, las alternativas tanto del texto 3 en castellano como del texto 2 en inglés. Esos son los dos textos pendientes. Si tienen ustedes alguna consulta o duda, yo el día de mañana voy a estar, ¿no es cierto?, en la sección de consultas académicas en la tarde, pero se cruza con tus clases, pero el viernes también estaré, ¿no es cierto?, por la mañana. De manera que esto, contémplenlo, considérenlo, por favor, si acaso quieren discutir alguna otra alternativa más. Dicho esto, me despido. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.